Bien, vamos a hacer el entrenamiento de la atención centrándonos en el movimiento de la cabeza. Este ejercicio consiste en ir girando la cabeza. Empezamos, como dice aquí en la figura, en la 10, luego a la 11, luego la 12, luego la 13. Tomamos nuestra postura, puede ser de parados o puede ser de sentados también. Si estamos sentados, no apoyar la espalda en el espaldar de la silla. Iniciemos. Inhalamos y al exhalar llevamos la quijada con la cabeza hacia el pecho. Inhalamos y al exhalar llevamos la cabeza a la izquierda, tratando de que la oreja se acerque al hombro derecho. Inhalamos y al exhalar llevamos la cabeza abajo, tratando de que la nuca toque la espalda. Inhalamos y al exhalar llevamos la cabeza al lado izquierdo, tratando de que la oreja se acerque al hombro izquierdo. Inhalamos y al exhalar llevamos la cabeza para que se pegue al pecho con la quijada. Inhalamos y al exhalar llevamos la cabeza a la izquierda, a la derecha, tratando de que la oreja derecha se acerque al hombro derecho. Inhalamos y al exhalar llevamos la cabeza con la nuca pegada a la espalda. Inhalamos y al exhalar llevamos la cabeza hacia el hombro izquierdo. Inhalamos y al exhalar llevamos la cabeza adelante con la quijada cerca al pecho. Inhalamos y al exhalar llevamos la cabeza cerca al hombro derecho con la oreja lo más cerca posible al hombro derecho. Inhalamos y al exhalar llevamos la cabeza a la nuca. A la espalda. Inhalamos y al exhalar llevamos la oreja izquierda cerca al hombro izquierdo. Inhalamos y al exhalar agachamos la cabeza, que la quijada se acerque al pecho. Inhalamos y al exhalar llevamos la cabeza al lado izquierdo. Estamos haciendo la inversión, cosa de que la oreja izquierda se acerque al hombro izquierdo. Inhalamos y al exhalar llevamos la cabeza hacia la espalda. Inhalamos y al exhalar llevamos la cabeza y el oído derecho al hombro derecho. Inhalamos y al exhalar agachamos la cabeza hasta que la quijada toque al pecho. Inhalamos y al exhalar llevamos la oreja cerca al hombro izquierdo. Inhalamos y al exhalar llevamos la cabeza, la nuca a la espalda. Inhalamos y al exhalar llevamos la cabeza al hombro derecho, la oreja cerca al hombro derecho. Inhalamos y al exhalar agachamos la cabeza hacia el frente, cosa de que la quijada se acerque al pecho. Inhalamos y al exhalar llevamos la cabeza al lado izquierdo, acercando la oreja izquierda al hombro izquierdo. Inhalamos y al exhalar llevamos la cabeza a la espalda. Inhalamos y al exhalar llevamos la cabeza al hombro derecho. Y por último, inhalamos y exhalamos llevando la cabeza, agachando la cabeza tal que la quijada se acerque al pecho. Inhalamos y al exhalar
Ponemos la cabeza en la posición normal. Inhalamos y al exhalar, repasamos todo el cuerpo. Una segunda vez, inhalamos y al exhalar, repasamos todo el cuerpo. Una vez más, inhalamos y al exhalar, repasamos todo el cuerpo. Muy bien, ahora vamos a iniciar nuestro tema de hoy. El tema de hoy es unidad 8, perspectivas cónicas, y el tema experiencias visuales, la imagen retinal, la imagen fotográfica, la imagen en proyección cónica o perspectiva, elementos de la perspectiva lineal. Como todos ya sabemos, los sistemas de representación espacial son lenguajes técnicos utilizados para representar proyectos en arquitectura y en ingeniería. El sistema diédrico es un sistema 2D, el cual no sufre ninguna distorsión. El sistema isométrico es un sistema 3D, que tampoco tiene distorsión en las 3 dimensiones, es decir, largo, ancho y altura. El sistema cónico 3D también presenta distorsiones como en una fotografía. Bien, aquí tenemos justamente una fotografía y decirles que la fotografía varía de lo que es la realidad, no es lo mismo. Si ustedes miran la cámara de su celular, miran la realidad, habrá una cierta variación. De igual manera, la perspectiva cónica no es tan exacta en relación a la realidad, pero nos acercamos de igual forma. Bien, aquí es necesario que participen, ya que muchos se han sacado una mala nota en el examen. Por tanto, vamos a tratar de ganar puntitos que al final lo voy a convertir esto en una práctica y que puedan ustedes de alguna manera aumentar su puntaje. Bien, la fotografía que ven ustedes tendrá un punto de fuga. ¿Quién puede Sí, responder? Me sí, dice su código de tiene, estudiante, por favor. tiene un Tiene, punto de fuga, arquitecto. ya, tiene un punto de fuga. El código de estudiante, F17. F17. ¿Quién más? ¿Alguien más? G8. ¿Perdón? Yo dije Arqui, G8. ¿Y a qué dijiste tú? Que tiene un punto de fuga. O tiene Ya, punto. un punto de fuga. ¿Alguien más? Yo aquí igual tiene un punto de fuga. Eh, la respuesta está mal, pero bueno, dame tu código. No tiene un punto de fuga. Tiene 2 puntos de fuga. Pero muy bien, vamos a hacer otra pregunta más sencilla. ¿Dónde creen que está ese punto de fuga que me están diciendo? ¿Dónde está? Al final de la carretera Arqui. Al final de la carretera. Tu código, tienes que decir tu código, porque si no, no voy a G8. poder. G8, al final de la carretera, ahí, ¿cierto? Muy bien. Sí, Arqui. Ese es un punto de fuga. De ese punto de fuga van a salir líneas de fuga, ¿no? Por ejemplo, sería de ese punto sale, perdón, estoy con, ahora sí. Sale un punto de fuga y podemos tener la construcción de las líneas de la cebra, ¿no es cierto? Aquí está. Y podemos dibujar las líneas de la cebra gracias a ese punto de fuga. Está muy bien, pero ahora ustedes no han encontrado el otro punto de fuga. El otro punto de fuga se encuentra gracias a estas líneas que tenemos acá, que son parte de la cebra también. Si unimos, esa nos va a llevar a otro punto de fuga. Y aquí está. ¿Se dan cuenta?
Las dos líneas no son paralelas, por tanto, están fugando a un punto. Lo que podríamos decir que esta perspectiva es una perspectiva a dos puntos de fuga. Tomando en cuenta además que las líneas verticales de todos los elementos, como por ejemplo de este poste, de la construcción, de esta otra, del edificio, etcétera, son paralelas entre sí. Estas son paralelas entre sí. Por tanto, no hay un tercer punto de fuga. Solamente habría al momento dos puntos de fuga. Podríamos encontrar otro más, pero eso lo vamos a hacer en otro momento. Ya los más visibles en este momento son esos dos puntos de fuga. Bien, la otra pregunta. ¿Cuál de las líneas va en el punto de fuga, en los puntos de fuga? ¿La línea del horizonte o la línea de tierra? Sería línea de horizonte. Ya, tu código G47. G47, eso es, muy bien. G47, muy bien. Entonces tenemos nosotros la línea del horizonte que va y atraviesa justamente ese punto de fuga, ¿no? Y esa línea del horizonte generalmente es paralela a los bordes horizontales del cuadro, ¿no? Es paralela, ¿ya? Entonces, esa es la línea del horizonte. ¿Y la línea de tierra dónde estará? ¿Quién me puede decir? Debajo de la línea de horizonte. Muy bien. ¿El código? F15. Ya, ya no les vuelvo a preguntar sus códigos. Ustedes me dicen, por favor, una vez respondan, ¿ya? Muy bien. Entonces, es buena la respuesta y dice el que está debajo de la línea del horizonte. Exactamente, debajo de la línea del horizonte. ¿Y cómo sabemos la distancia? La distancia es la altura a la que está el observador. Como ustedes pueden ver, la línea del horizonte pasa por más o menos la altura del auto. Y una persona obviamente es más alta que el auto. Por tanto, los ojos no están a la altura de este observador, ¿no? Y tampoco la línea del horizonte está a la altura de ese observador. Quiere decir que nuestro observador está un tanto agachado o tal vez esta foto la han sacado con un trípode, ¿no? ¿Qué podríamos decir? Fíjense, está exactamente a esta altura, ¿no? A la altura de la cintura más o menos de la persona. Por cuanto podríamos decir que han sacado esta foto con un trípode. Y la altura de ese trípode es la distancia entre la línea del horizonte y la línea de tierra. Bien, sigamos ahora. Voy a seguir preguntando porque es importante. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Ninguna. Entonces, vayamos preguntando. Fíjense que aquí el auto es más o menos de este tamañito. Pero hay otro auto aquí que es más o menos de este tamaño. Y hay otro auto en el fondo que es más o menos de ese tamañito. ¿Cuál será el verdadero o qué está sucediendo? ¿Por qué se ve así en la foto? ¿Qué efecto hay? ¿Cómo podrían explicar? Hay Los ese autos efecto están más porque desde el cerca. punto de fuga está saliendo y pues se ve pequeño y mientras más las líneas se alejan es más grande el objeto. Mientras se alejan las líneas.
o mientras se Sí, alejan arquitecto. de Mientras se objeto. aleja la línea desde el punto de fuga, más grande se ve el objeto. ¿Cuál línea se alejaría? Las líneas que salen desde el punto de fuga. Ya, digamos, esta línea sale del punto de fuga y Sí, ¿cómo sería arquitecto, es. ya, ¿y cuál Mientras más sería la cerca está el expresión? punto de fuga, más pequeña. Ah, ya. Cuanto más se acerca al punto de fuga, que sería el inicial, lo que decías, aquí no ve, ese es nuestro punto de fuga. Sí, Cualquier arquitecto. objeto que se acerque al punto de fuga será más pequeño y los objetos que se acerquen al observador se verán más grandes, ¿no? Está bien. Tu código no me has dicho, ahora no te pongo puntos. Sí. F15, arquitecto. F15, tienes que decirme, pues, si no, no ganas. Muy bien, ese es el otro efecto, ¿no? Que cualquier objeto que está más cerca se verá más grande y si se aleja del observador será mucho más pequeño. Muy bien, sigamos entonces. Fíjense que habíamos sacado nosotros dos puntos de fuga. Aquí en esta perspectiva también podríamos sacar esos dos puntos de fuga, esas líneas que van hacia ese punto de fuga, ¿no? Y hay otras líneas paralelas entre sí que van a otro punto de fuga. Entonces podríamos decir que aquí tenemos también dos puntos de fuga, pero muchas veces las verticales también van a otro punto de fuga y el SketchUp trabaja así. Fíjense, esta con esta no son paralelas, sino que se dirigen a otro punto de fuga. Todas las verticales van a otro punto de fuga. Entonces, también se puede poner puntos de fuga a las alturas. Y fíjense que esos puntos de fuga no van a estar en la línea del horizonte. Las horizontales, como por ejemplo, les decía, las amarillas, ¿no? Terminan en un punto de fuga en la línea del horizonte. Las naranjas igual, que son paralelas, pero aquí se vuelven convergentes, van a otro punto de fuga sobre la línea de riesgo, ¿no? Entonces puede haber también tres puntos de fuga o puede haber muchos puntos de fuga en función al tipo de líneas, por un lado, y en función de que si yo quiero darle un efecto a las líneas verticales. Muy bien. Entonces, sucede que esto de la perspectiva cónica para nosotros ha empezado más o menos en el Renacimiento con Brunelleschi, que hizo una serie de estudios, ¿no? Y ustedes pueden encontrar esos estudios como hipótesis en YouTube en esta, digamos, en este video, Brunelleschi First Experiment in Perspective de Nigel Constant. Entonces ahí pueden encontrar y van a ver cómo él demuestra qué es lo que hacía Brunelleschi para sacar las perspectivas. Utilizaba un espejo para dibujar la realidad, ¿no? Bien, entonces Brunelleschi ya en los años 1400 hizo un libro y de ese libro empezaron todas las teorías de perspectiva. Sin embargo, se dice que él sacó ideas de los griegos. La perspectiva cónica también tiene que ver con este otro aspecto, que ustedes lo pueden ver en otro video de YouTube, el sistema visual, así funcionan mis ojos, ¿no? Donde explica una serie de detalles. El más importante es que necesitamos luz para ver los objetos. Sería interesante que ustedes también lo puedan observar. Hay otro que va a ser interesante también y muy importante para que ustedes sepan de qué sacar la perspectiva, es la fotografía de arquitectura. Ese es un video también donde va explicando o cualquier otro video que explique cómo sacar fotos en arquitectura. En este video nos dan la idea principal consiste en pensar antes de sacar la foto. Entonces nosotros tenemos que pensar antes de sacar la
perspectiva. Como les decía, Brunelleschi hizo sus estudios, ¿no?, para determinar cómo debería ser una perspectiva cónica o cómo podría imitar la realidad de la manera más exacta posible, ¿no? Y bueno, aquí vamos a ver un pequeño estudio que hizo y aquí podemos ver cómo las líneas de la edificación, si las prolongaba, iban todas a coincidir con un punto. Ese punto es el que se llamó punto de fuga, igual al lado izquierdo. Las líneas que fugaban, estas de la construcción, prolongando, coincidían en un punto. Esos son los puntos de fuga. La unión de los puntos de fuga genera una línea y esa línea se llama la línea del horizonte. Muy bien. Entonces, nosotros podemos determinar la perspectiva, pero nosotros trataremos también de acercarnos a la realidad con nuestro método, y nuestro método consiste en usar, por un lado, lo que sería la planta, la proyección frontal y la proyección de perfil. Entonces, estamos utilizando el sistema 2D y eso nos permite hallar lo que sería un sistema 3D, que sería la perspectiva cónica. ¿Cómo se hace? Hoy lo haremos de manera rápida. Por ejemplo, si tenemos nosotros la planta, que sería esto, tendríamos que ubicar cerca a la planta un observador, que sería este. Y luego tenemos que ver los tipos de rectas. Estas rectas, por ejemplo, tanto esta como esta son paralelas. Y también puedo ver que esta y esta también son paralelas. Por tanto, para sacar los puntos de fuga, lo único que tengo que hacer es partir del observador con paralelas. Bueno, en este caso me voy a ir a este lado primero e intersectar con la línea del horizonte. En la intersección de la línea del horizonte encontraré un punto de fuga. Lo mismo al lado derecho, del observador sale una línea y esa línea es paralela a dos de las líneas de la planta y en la intersección tengo lo que sería el punto de fuga. Ahí se inicia, ¿no? En este caso nos hemos dado la línea del horizonte, ya que tiene este color verde, y aquí con color rosado voy a dibujar o redibujar la línea de tierra. Y la diferencia entre los dos es de 5 unidades o 5 metros, ¿no? Esa distancia es a decidir a decisión nuestra. Podemos estar, como les decía en la fotografía, a la altura del trípode, a 1,20, podemos estar a la altura de la persona, 1,60, 1,70, podemos estar en un helicóptero a 200 metros, podemos estar a la altura de una paloma a 50 metros, es decisión de nosotros, ¿no? Entonces, una vez que hemos sacado nosotros esas paralelas y hemos determinado los puntos de fuga que aquí están, ¿no?, en lo que es la línea del horizonte y la línea de tierra, que por cierto, esas dos líneas las acomodamos donde nosotros veamos conveniente también, ¿ya? Después de sacar eso, lo que hacemos nosotros es prolongar estas líneas del objeto hasta la línea de tierra y prolongo la otra línea hasta también, ¿hasta dónde? Hasta la línea de tierra también. En la línea de tierra voy a encontrar dos puntos claves.
Esos puntos claves me van a servir para hacer las fugas respectivas. Y no se olviden, son esos dos puntos claves que hemos encontrado. Entonces, nuevamente, a partir de lo que sería la planta, lo que tenemos que hacer es simplemente mirar cada punto desde el observador. Por ejemplo, voy a mirar ese punto desde el observador y voy a interceptar con la fuga que parte y pasa por ese puntito encontrado. En la intersección de los dos encuentro el punto en perspectiva. Y lo mismo voy a ir haciendo con todos los puntos que vea. Veo este otro punto, veo este punto que aquí está, estoy viendo y luego paso. ¿Dónde corto? Corto con la fuga. Con esta fuga voy a cortar ese punto y también este otro. Entonces he logrado tener 2 puntos ya. Y el tercer punto de igual forma. Fugo el punto encontrado y encuentro este otro punto. Entonces lo que he hecho es encontrar estos puntos de la base de la perspectiva. Pero eso vamos a ir realizando con más detalle en las siguientes clases. Ahora era un tanto para que ustedes tengan una idea clara de lo que es la perspectiva, de sus componentes, de que necesitamos un 2D para determinar el 3D, con la idea de acercarnos a la realidad. Bien, eso sería todo. Si tienen alguna consulta, bienvenida. Bien, no habiendo consultas, entonces vamos a parar aquí la grabación